Buen día. Buenos días. Buen día, Agustina, Martina. Buen día. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ¿alguna consulta, algo para plantear, para hablar? ¿Calle ahora o hable ahora, calle para siempre? Yo, Cristina, Sí, tengo decime. una consulta con la diferencia entre renunciar o tener un juicio político. Yo tengo nada más dos temas, que son tema de dignidad de honor y tema económico. ¿Hay alguna otra diferencia que ¿Sabés qué, pueda agregar? Morena? No te escuché la primera parte de la pregunta porque se me iba el sonido. Que en el tema de diferencia entre renuncia o tener juicio político. Tengo nada más que es por un tema de dignidad y de honor y por un tema económico. ¿Hay algún otro tema? Porque como que me queda muy poquito. Las Bien, diferencias. te sigo escuchando más o menos, pero me parece que dijiste las diferencias entre renunciar o que sea pasible de un juicio político. Sí, tengo ¿Es solo eso? dos. Bien, sí, esas son las dos grandes diferencias. Ah, Lo que conlleva que a vos te destituyan, ¿sí? O al funcionario lo destituyan, es un descrédito, ¿bien? Incluso, discúlpame, podés llegar a tener otras medidas, otras consecuencias. Por ejemplo, cuando se determina que quizá esas personas que son destituidas por juicio político no les cabe la posibilidad de ser indultadas. Pero siempre todo se refiere a que fueron quitadas de su cargo, ¿bien? Previo proceso, como en este caso el juicio político es un proceso, si bien no tiene como consecuencia aplicarle una sanción de tipo penal, pero sí destituirlo. Entonces, vos bien explicaste, primero una cuestión de honor, ¿bien? De haber estado en un empleo, en un cargo de la nación y no haber sido idóneo. No es lo mismo que renuncies a que desde el punto de vista, se quiere, ético, desde el punto de vista moral, y económicamente desde el punto de vista de la posibilidad de percibir o no luego el beneficio jubilatorio, que en el caso de que haya sido destituido es como una especie de castigo, ¿verdad? Entonces no le corresponde. Y además vos recordás que cuando la persona es destituida por juicio político, le puede caber también que el Senado le agregue una inhabilidad para no ocupar cargos públicos. En cambio, si la persona renuncia o el funcionario renuncia, no está inhabilitado. Podría perfectamente luego volver a formar parte de esa administración pública. Bien. Pero ojo, en el caso del Senado, en el juicio político, no siempre conlleva una inhabilitación. Puede el Senado establecer una inhabilitación. No siempre va de suyo, que lo destituye y además lo inhabilita. No, y no. depende de qué Tiene la casos posibilidad. se podría Esa, inhabilitar a ese funcionario esa, del Senado. exactamente. Eso, ¿sabés qué? Queda sujeto a la discreción del Senado. ¿Comprendés? Que en ese momento determine que fue muy grave, y también yo creo que va a representar un poco el humor de la sociedad. ¿En qué sentido? Si era un funcionario que había cometido una inconducta muy grande, o sea, depende, ¿no? Más o menos el Senado, yo creo que en cierta forma va a percatarse del humor social para determinar o no una declaración de inhabilidad. Depende, como vos decís, los delitos que haya cometido o las causales de destitución. Pero ahí tendrías otra diferencia también, la posibilidad después de ocupar cargos públicos o no si eventualmente hay una inhabilidad. Listo. Respecto a los efectos que trae el acuerdo del Senado. Exactamente. Esos pueden ser también diferencias dentro de tener un juicio político, entonces. Se agrega. Exactamente.
Listo. ¿Alguna otra consulta? Buenos días a los que se sumaron recién. ¿Algo más? Y después tenía dentro de, no sé si por ahí lo pregunto después cuando expliques el tema de competencias. Es un ejemplo que no sé si... Ahora vamos a ir por competencias. Si después Listo. querés, si te contesto, perfecto. Y si no, después vos nos preguntás. Está muy Listo. bien. Perfecto, Morena. ¿Los demás? Agustina, Martina, ¿alguna pregunta? Ludmila. Bueno, sobre el final de la clase vamos a hablar un poco del parcial, ¿sí? De lo que nos corresponde a nosotros la evaluación. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué mantiene suspenso? Por dos motivos. Pues si lo digo antes, se distraen y ya se olvidan de la clase. Y segundo, porque siempre hay alguien más que viene más tarde, ¿sí? Entonces hay que volver a repetir todo. Es para mantener un poco de suspenso y que ustedes se tengan que quedar para el final. Si alguno se tiene que ir antes, me avisa, entonces lo digo antes, ¿bien? Pero... Profe, yo tengo una pregunta. sí, decime, Iván. Las notas del parcial, ¿ya las subieron? ¿Las van a subir? Porque yo no las puedo ver en el campus. Ay, no te escucho, no sé si es que a mí se me corta o la primera parte me pasa siempre. No sé qué dijiste. Las notas del primer parcial, ¿las suben? Sí, el encargado es el doctor García Arena. Ah, Pero, porque a mí me tocó dar con Pagni y nunca me dijo cuánto me saqué. Y nada, mira, tengo esa. espérate, a ver si yo... sí, espera a ver... porque vos rendiste con Oscar, Sí, con Pagni. claro. Sí, pero las notas están todas, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Yo Iván Jiménez, claro, por 6. 6, está bien. No, está perfecto tu curiosidad. ¿Alguien más no tiene la nota? Paloma Sánchez, que te veo acá, 4. Y no sé si alguien más. No, creo que ellos dos. 4, profe, ¿Sí? ¿segura? ¿No rendiste con el doctor Pagni? Sí, pero creía que había desaprobado. Y no se lo digas al doctor porque te va a decir entonces, ¿usted considera eso, señorita Paloma Sánchez? Bueno, Mira, está bien, no digo nada. yo te diría que en estos casos te calles, mira, como si fuera nada, como una Bueno, indagatoria, ¿viste? Mira, sí. Sánchez Paloma 4. Perfecto, me saqué 4 entonces. Mira, espera, acá dice 4, ¿sí? Y Velarde, que no está hoy acá, que yo pensé que había aprobado, sacó 2. Yo pensé que Claro, había aprobado, pero bueno, vos toma tu 4, Paloma, bueno, toma tu 4, bueno, ¿bien? listo, Después, perfecto. ¿sí? El doctor fueron las notas que pasó así que vamos a respetar lo que él pasó. Si te queda después alguna duda, en todo caso, conversalo con él. Pero Dale, perfecto. no, Ya, no sé. ¿Sí? dale. Por las dudas. Eh, bueno, entonces tuviste una buena noticia, ¿viste? Gracias a Iván que preguntó la nota. Gracias a la curiosidad de Iván, así que agradecele después a Iván. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya comenzamos? Bueno, yo creo que habíamos nosotros estado hablando de la forma de elección y destitución de los jueces de corte, ¿verdad? Y ustedes tenían que leer para hoy la forma de elección y destitución de los jueces de primera instancia. Recuerden que los jueces de corte tienen un sistema de elección y de remoción completamente distinto a la elección y selección de los magistrados inferiores. ¿Bien? ¿Leyeron ustedes el tema? Con sinceridad, acá vamos a aplicar la técnica que utilizan en la Facultad de Ingeniería. Les dan las unidades para que ustedes vayan leyendo y nos apuren, se apuren, ¿sí? Porque tenemos la fecha de examen enseguida. Entonces yo no me voy a detener mucho. Ustedes vayan leyéndolo, le voy a ir marcando solamente lo esencial. El sistema no es que es completamente distinto. A ver, cuando se reforma la Constitución, y esto les va a servir a ustedes para todos los organismos que tengan que hablar, el objetivo principal es otorgar transparencia.
ese fue el objetivo fundamental de toda la reforma de 1994. Ustedes me podrán decir, no, es ingenua, porque el objetivo principal de Menem era la reelección. Bueno, ese es otro tema. Vamos a enfocarnos a lo positivo, dejemos de lado lo político. Evidentemente era controlar los desvíos que se venían cometiendo fundamentalmente por parte del Ejecutivo, que concentraba mucho poder. Bien, entonces, también en este caso había un clamor popular. ¿Cuál era? Y veníamos de una corte adicta, como era en la época de Menem, veníamos con esa mayoría automática, la justicia federal muy politizada, terriblemente politizada. Entonces se intenta dar un poco más de transparencia y que en el mecanismo, la selección de los jueces federales, no llegaran por amiguismo, ¿bien? Sino que llegaran los más probos, llegaran los mejores, ¿bien? No estuviera tan manchado por la política. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿es malo que dependa de la política? No, no es ni bueno ni malo, pero tenemos que tratar de tender a que haya instituciones, sobre todo el Poder Judicial, lo más imparcial posible, porque si el Poder Judicial no garantiza imparcialidad, si tenemos un Poder Judicial adicto al poder, y estamos complicados. Es una mesa que tiene una pata muy corta. El sistema de elección y de selección que establecía y que sigue estando para los jueces de la Corte es político. ¿Por qué? Porque participan dos órganos con conformación política, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso está claro. Ahora, también nosotros podríamos decir, bueno, pero en cierta forma podríamos estar considerando que tanto el Ejecutivo como el Congreso se abstuviera, como el Senado en este caso se abstuviera, ¿sí?, de tener sus criterios personales, que fueran un poco más imparciales, un poco más objetivos y verdaderamente eligieran a los mejores. Sí, eso es una mirada muy auspiciosa. Lo que pasa que en general la persona de por sí no sé si es tan objetiva y puede desprenderse tanto de los intereses personales. Yo no sé si un presidente puede, a la hora de seleccionar un candidato para la Corte o para la justicia, desprenderse completamente. Eso sería muy bueno y se podría dar en un sistema republicano. Verdaderamente hablaría muy bien de un presidente si logra desprenderse de sus objetivos y sus intereses inmediatos. Pero bueno, en la reforma del 94, insisto, se trata de modificar el mecanismo, sobre todo de elección, también el de sustitución de los jueces, pero sobre todo el de elección, a fin de otorgarle un poco más de transparencia y que no fuera tan político. Entonces se agrega un organismo que es el Consejo Superior de la Magistratura, que nosotros lo tenemos normado en la Constitución, en el artículo 113, cuando nos menciona a nosotros las características, cómo está conformado y las funciones que tiene. Bien. Este artículo, 114, el 113 habla del reglamento. Este artículo 114 nos va a definir lo que es el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Da grandes rasgos, da características generales del Consejo de la Magistratura, pero deja en ese mismo artículo, en manos del Congreso, que sea una ley especial quien lo reglamente. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema del Consejo de la Magistratura, no tenemos que olvidar que no solamente tenemos que tomar como referencia este artículo 114, que da un marco, establece los parámetros generales, dentro de los cuales después el Congreso tiene que reglamentar el funcionamiento. ¿Bien? Entonces, primero terminemos de ver cómo participa este Consejo de la Magistratura en la selección de los jueces, en el nombramiento de los jueces. Y tengan en cuenta que el nombramiento de estos jueces son jueces federales inferiores, ¿bien? Inferiores significa que son exceptuando a los jueces de corte, todos los que se encuentran primera instancia y las respectivas cámaras. ¿Podés leerlo, por favor, Ludmila? El artículo 99, fíjense que está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. El artículo 99, en la segunda parte, el segundo párrafo, por favor. Bien. El artículo 99, profe. Sí, inciso cuarto. Sí. El segundo párrafo, Ludmila, por favor. Bien. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Hasta ahí, por favor. Fíjense ustedes, nombra a los demás jueces, o sea, del resto de los tribunales inferiores, una propuesta, que esta terna, la va a elaborar el Poder Ejecutivo, pero no ya como el
desee, a su libre criterio, como lo hacía en el caso de los jueces, ¿bien? Sino que previamente tiene que pasar por este procedimiento de selección establecido en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que se crea un paso previo, se crea una instancia previa en esa selección de los jueces. ¿Cuál es esa instancia previa? La presencia del Consejo de la Magistratura. Y luego, por supuesto, el Poder Ejecutivo elabora esta terna y luego, para que quede perfeccionado este nombramiento, se requiere el acuerdo del Senado. Fíjense ustedes que ya no se habla de una mayoría especial, ya no se habla de las 2/3 partes de los miembros presentes, como hablaba el artículo en forma anterior cuando hablaba de los miembros de la Corte. Y sí vuelve a repetir dos características. En primer lugar, que la sesión tiene que ser pública, no ya convocada al efecto. Basta con que sea una sesión pública, ¿bien? Y que se exige algo que ya lo decía el artículo 16, desde 1853, que para poder acceder a un cargo público se tiene que ser idóneo, ¿bien? Y acá volvemos a lo mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de idoneidad? No hay un solo concepto. Va a depender mucho también de las circunstancias del momento, lo que se crea idóneo en ese momento, ¿bien? Quizá nosotros podríamos decir que como sociedad hoy para acceder a un cargo exigimos mucho el tema de la honestidad desde el punto de vista patrimonial, que no haya denuncias, que no haya juicios, y no sé, porque nuestra vicepresidenta tiene muchos juicios en marcha, por ejemplo, como muchos de los funcionarios que están. Entonces quizá como sociedad hemos ido cambiando y privilegiando lo que nosotros considerábamos que era la idoneidad. Eso nos marca una vara, ¿bien? Por supuesto, todos los requisitos especiales para ser juez, ser abogado porque lo exigen las leyes, no la Constitución, para tribunales inferiores, la edad que se necesite para el cargo que sea, ¿bien? Depende del juzgado o la cámara que se esté cubriendo. Pero el hecho, insisto, de que la Constitución esté repitiendo que los actos del Senado son públicos y que se requiere idoneidad, eso ya estaba en la Constitución, ya va de suyo en un sistema republicano, ¿bien? Es una de las características del sistema republicano. Ahora, significa que el hecho de tener que reforzarlo es porque llegábamos en 1994 con algo que no se había cumplido, o no se había cumplido cabalmente. Bien, cuando el Poder Ejecutivo elabora la terna, ahora vamos a ver el procedimiento de cómo es esta selección dentro del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo sí o sí tiene que seleccionar o establecer en la terna personas que hayan pasado por ese procedimiento de selección del Consejo de la Magistratura. No puede de ninguna manera tomar nombres o seleccionar personas que no estén en ese listado que prepara el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, elabora la terna, la envía al Senado. El Senado no tiene por qué darle acuerdo a alguno de estos nombres que le envía el Ejecutivo. Puede ser que no quiera nombrar a ninguno de esos jueces. En todo caso, rechaza esa lista y debe el Poder Ejecutivo elaborar otra. Lo que no puede hacer el Senado es otorgar acuerdo a alguna persona que esté por fuera de la lista. ¿Bien? Siempre hay que respetar el procedimiento, el órgano, tanto Senado como Poder Ejecutivo, tienen que respetar la lista que le envía el órgano anterior. Entonces, ¿cómo es este procedimiento de selección? Que es una de las grandes atribuciones que tiene el Consejo de la Magistratura. Si ustedes están apurados, estudiaron tarde o no se acuerdan bien, básicamente tienen que tomar en cuenta que en el Consejo de la Magistratura tiene dos grandes funciones. Después entramos a analizar los incisos del 114, pero no nos podemos olvidar de dos grandes funciones del Consejo de la Magistratura. Uno es administrar el Poder Judicial, ya vamos a volver sobre ese. Y el segundo es participar en todo ese procedimiento de selección y de remoción de los jueces federales inferiores. Si voy muy rápido, o si hablo muy rápido, me frenan, chicos, ¿eh? Ustedes me van asintiendo y no sé si es un tic que tienen o si es que verdaderamente van entendiendo, pero cualquier cosa me hacen señas, ¿bien? Entonces, esas dos grandes funciones son dos grandes pilares. Después vamos a ir viendo otras que se derivan, pero insisto, si no nos acordamos, si no estudiamos del todo bien lo que fuere, esas dos no pueden faltar. ¿De qué manera se produce esta selección de aspirantes a jueces por parte del Consejo de la Magistratura? Tiene dos mecanismos, ¿sí? Uno es un mecanismo de oposición y otro de antecedentes, ¿sí? De tal manera que cuando se produce una vacante o ha habido una vacante en algún juzgado o cámara del país federal, por supuesto se llama a concurso. Consejo de la Magistratura llama a concurso, ¿sí? Eso se publica.
llámese a concurso para el día 7 de julio a cubrir una vacante, ¿sí? Allí los aspirantes tienen que, por supuesto, registrarse, y tienen que presentar, por un lado, todos sus antecedentes, que vendría a ser una especie de currículum, ¿bien? Con todos aquellos datos que te piden, ¿no? Hay una inscripción, con todos aquellos datos que resulten de interés al ejercicio profesional. Por ejemplo, ahí se tiene que especificar si se es profesor o se da clase en qué ámbito, en qué nivel, si se hacen publicaciones, si se han realizado otro tipo de concursos, si se ha tenido algún cargo dentro de la universidad, sea académico o por fuera de lo que es la parte académica, si ejerce la función dentro del Poder Judicial, la función de abogado, si es un abogado independiente, si ha realizado cursos, cuáles, todo aquello atinente a lo que es el desarrollo profesional. Bien, por supuesto, no va a colocar si la persona hace pilates o trota los fines de semana, eso no es atinente a la función. Eso es por un lado antecedentes, y todo eso va a tener un puntaje. Si el docente da clases, perdón, si el aspirante da clases, depende qué tipo de facultad o universidad, si es pública o no, todo va teniendo un puntaje, ¿bien? Y por otro lado, tenemos nosotros que la oposición. La oposición es un examen, ¿sí? Se convoca a rendir un examen y ahí se deben presentar. Y en estos exámenes se les toman como se les toman a ustedes, y escritos, generalmente son resoluciones de casos. Ha habido supuestos en los que se han copiado, como se copian ustedes, aunque les parezca mentira, ¿bien? Y ha habido casos de jueces que suponte eran de primera instancia y querían llegar a juez de cámara, o peor, jueces que eran de cámara y querían concursar para ser jueces de cámara de otra ciudad y desaprobaban. Entonces yo decía, madre mía, como si yo fuera a rendir un concurso constitucional en una facultad privada y lo desapruebo. Dice, pero esta mujer está dando en la pública y va a la privada y no aprueba. ¿Bien? O sea, se ha visto de todo. Y también, lamentablemente, ha habido casos en los que hubo sospechas, ¿sí? de preguntas o de exámenes que favorecían a determinadas o personas, ¿sí? O determinada tendencia política, como que hubiera habido un tráfico en cuanto a las preguntas. Y sí, estamos en Argentina, chicos, todo puede pasar. Entonces, con todos estos antecedentes y este examen que se toma, el Consejo de la Magistratura elabora una lista, ¿sí? Decreciente. ¿Qué significa? Con los que van sacando mayor puntaje hacia abajo, con todos los que se presentaron. Entonces, de esa lista, también, disculpen, una vez que se presentaron los antecedentes, rinde el concurso, hay una oposición o un coloquio verbal, ¿sí? Con el aspirante. Se les realiza una serie de preguntas. Esto se discutió mucho porque en su momento se hablaba de que era, o exigía la ley, madre, como una especie de examen psicológico. Y esto fue muy resistido por muchos de los aspirantes, ¿sí? De los que se presentaban. Sospecho que era porque pensaban que no pasaban la prueba psicológica, pero bueno, hubo mucha resistencia y mucho planteo judicial. Hoy día se habla de un coloquio, ¿bien? ¿Por qué quieres llegar al cargo de juez? ¿O por qué quieres tribunal? ¿O qué aspiraciones tiene? ¿Cómo va a desarrollar? ¿Qué tendencia? ¿Qué orientación le va a dar su juzgado y demás? ¿Qué opina de la justicia, de la celeridad? Una especie de conversación para conocerse. Con todos esos 3 pasos, el coloquio, los antecedentes y la oposición, se elabora ese listado por parte del Consejo de la Magistratura. De allí, esa lista va a ser remitida al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que seleccionar los nombres también de las personas que pueden llegar a ser, o sea, de los futuros aspirantes, o de los aspirantes, futuros miembros de la magistratura. Es decir, elige los posibles candidatos que luego el Senado le va a dar el acuerdo. Ahora bien, ¿cómo realiza esa selección? Y ustedes me dirían, bueno, empieza por supuesto el que obtuvo mejor nota, ¿sí? Primero ponemos a Ludmila, después lo ponemos a Luis, después lo ponemos a Martina, ¿sí? ¿En orden? No. El Poder Ejecutivo no tiene por qué seguir ese orden. Es decir, que no va primero el que sacó más nota y segundo el que sacó en segundo lugar. No. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿para qué tanto lío? Bueno, acá empezamos a ver cómo la política va metiendo su cola, ¿bien? El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer es en esa terna introducir el nombre de alguien que no rindió, ¿sí? Introducir a alguien que no se presentó. Pero luego el orden puede ser cualquiera. Puede ser primero el que se sacó un 4, y después el que se sacó un 10, y después el que sacó un 9.
Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene? Y acá está, lamentablemente, insisto, se vuelve a introducir el tema de la política. Candidatos que no se sacaban buena nota, que no tenían buenos antecedentes, entonces, como era menester nombrarlos a ellos, se empezó a tomar en cualquier orden. Sí se exige que cuando el Poder Ejecutivo no sigue el orden decreciente, tiene que justificar, ¿verdad? ¿Para qué? Y porque en cierta forma está dañando a los que se sacaron o a los que están por encima de la lista de ese candidato. ¿Voy siendo clara? Entonces, aquellos que estaban por encima en el listado, bueno, se ven agraviados y dicen, ¿por qué eligieron a uno que estaba en quinto lugar y no me eligieron a mí, que saqué más nota y estoy primero? Bueno, y ustedes dirán, ¿pero para qué le interesa saber a esa persona? Porque eventualmente podría impugnar judicialmente el listado que el Ejecutivo confecciona. En general, de las impugnaciones que se han presentado por aspirantes cuando no se respetaba el orden, no prosperaron, porque se toma en cuenta que es una atribución propia del Ejecutivo. Es una atribución que tiene íncita o propia de su cargo, ¿sí? Que excede al control de los jueces, al control constitucional. Entonces acá nosotros nos quedamos un poco con lo siguiente. Si bien el Consejo de la Magistratura fue creado con la inquietud y con la idea de que se diera transparencia y se despolitizara el nombramiento de los jueces federales, vemos que en la práctica no se logró. Porque si bien está todo ese procedimiento previo, finalmente siempre se le encuentra, ¿sí?, la artimaña, el artilugio, ¿para qué? Y para lograr desviar, ¿sí?, manipular y seguir poniendo a quienes nos benefician. Insisto, el trámite termina con que el Poder Ejecutivo esos nombres se los remite al Senado para que brinden acuerdo. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Cuánto duran los jueces en sus cargos? Y esto es para los jueces de todas las instancias. Y acá tenemos la parte que continuaba, que ustedes ya lo estudiaron para la primera etapa del parcial, pero que tenemos que relacionarlo con dos garantías que hacen al Poder Judicial, que están contenidas en el artículo 110 de la Constitución. ¿Y qué dicen esas dos garantías? Léelo, por favor, Iván, al artículo 110. Son dos pilares, son dos supuestos importantísimos que no son en beneficio de los jueces, no. Lo que se está tratando de buscar acá es de fortalecer al Poder Judicial como institución para que puedan funcionar en forma independiente. A nosotros nos interesa que los jueces sean independientes, que los jueces no respondan a ninguna orden directa de nadie, ¿sí? Obvio que el juez siempre va a tener una inclinación o un gusto político o un gusto o una tendencia determinada, pero tiene que estar alejado de la manipulación de los otros órganos. Léelos, por favor, Iván. Artículo 110. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Gracias. La primera parte que leyó Iván dice, mientras dure su buena conducta, hasta ahí nosotros tenemos la garantía de la inamovilidad en el cargo. Inamovilidad en el cargo, con B corta, ¿sí? Y la segunda parte del artículo 110 nos habla de la intangibilidad, acá sí con B larga, intangibilidad, que es intangible, ahora lo vamos a ver, de sus emolumentos o de sus sueldos. Son dos garantías distintas, ¿bien? Insisto, cuando enfocamos este artículo tenemos que tomar como objetivo principal, es decir, ¿para qué está esto? ¿Bien? Dicho en forma nada jurídica, pero estos institutos están para proteger al Poder Judicial, no para proteger al juez tanto, no para protegerlo a Ollarvide, no para proteger a Servini de Cubría, no. Porque nos interesa como sociedad, y disculpen que sea cargosa con esto, pero que es vital, porque si no tenemos una justicia independiente, chicos, no hay república, porque iban a decir, uy, qué densa con la república. Ocurre que el tema que no tenemos quien nos defienda a nosotros frente a los avances del Estado. Y podemos decir, bueno, a mí qué me importa que el Estado avance. Sí, pero el problema es que el Estado iba avanzando más y más, de tal manera que tenemos a todo el país encerrado en sus casas, en fase 1 y en fase 2, por un decreto.
que si yo siempre digo, si a mí me hubiera dicho alguno de ustedes en un examen eso, pero directamente lo echaba de la mesa, le decía, pero usted vaya nuevamente a dar, empiece otra vez en primer año, porque eso está totalmente prohibido por la Constitución. ¿Comprenden? De la forma en que está dado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que fuimos cediendo tanto? ¿Qué pasó que fuimos retrocediendo? Y la justicia no es el único culpable. No, claro que no. Profe, Pero acá nosotros, sí. tocando el tema, la ley que quieren sacar, la ley de restricción creo que se llama, ¿no es inconstitucional en algún sentido? Sí, habría que ver cómo esa ley se planta, o sea, qué restricciones establece, ¿bien? Porque todavía está en pañales, digamos, hay proyecto, no está nada, no es ley todavía. Es un pequeño avance, Iván. ¿Es un pequeño avance en qué sentido? Al menos se intenta que salga por ley. ¿Comprendés? Y no por decreto. Al menos la idea es que haya un congreso debatiendo qué nos restringen. ¿Bien? Tengo entendido que no va a ser con declaración de estado de sitio, sino que se van a restringir. Habría que ver, insisto, cuáles son los parámetros que utilizan. ¿Cómo hace el juego de restricciones? ¿Sí? ¿Qué derechos limita? ¿Qué garantías limita? Pero esto que tenemos nosotros hoy día acá es inconstitucional, empezando por la forma, por el instrumento, es por decreto. Y no puede ser por decreto, pero no porque lo diga yo, lo dice el artículo 14 de la Constitución, lo dice el 19. ¿Bien? Hay interpretación jurisprudencial de la Corte e internacional que nos habla a nosotros de que cuando se habla de ley es una norma que emana del Congreso. ¿Sí? Y vos vas a decir, pero ¿y nadie hace nada? Como me preguntan los chicos de económicas, ¿nadie hace nada? Y bueno, porque los abogados no plantean nada. ¿Bien? Y al mismo tiempo la justicia no está respondiendo. No hay planteos. No hay planteos. ¿Bien? Y los planteos que se hacen son como lo que ocurrió el otro día con el caso de Einstein, que son planteos que quedan cortos porque no terminan de sustentar bien dónde está el daño. Me refiero a las clases presenciales. Entonces, como que tuvo una confusión muy grande. ¿Sí? No sé si te respondí, Iván. Entonces, vayamos a estas dos garantías. Por un lado, la inamovilidad en el cargo. ¿Qué quiere decir? Que en principio el juez va a estar en su cargo, va a ejercer su cargo de magistrado, mientras no renuncie, mientras no cumpla o no incurra en ninguna de las causales del artículo 53, que nos habla a nosotros del juicio político, ¿se acuerdan? Mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones y crímenes comunes, no tenga una mala conducta, cuarta causal, tengo una mala conducta, pero ahora también nosotros tenemos que agregar una quinta cuestión, que es cuando ese juez cumple los 75 años. Y esto está incorporado en el artículo 99, inciso cuarto, que esto fue muy debatido. ¿Bien? Creo que lo de la mala conducta lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Como una cuarta causal de enjuiciamiento de los jueces. Eso ya lo vimos, no se lo olviden. Entonces, hasta 1994, ese juez que juraba y que tomaba posesión de su cargo, salvo que renunciara o que fuera destituido por juicio político, permanecía en su cargo hasta que muriera. Insisto, salvo que renunciara o que fuera destituido. A partir de 1994, se incorpora esa cláusula del artículo 99, inciso cuarto, que establece que cuando el juez cumple 75 años, se ve obligado a renovar su nombramiento nuevamente. Y se discutía mucho si era solo ante el si era ante el Ejecutivo y el Senado o solamente ante el Senado. Entonces, ustedes ya lo han estudiado acá. Esta cláusula tenía nombre y apellido, que era Carlos Fay. Era quitar a Carlos Fay de la Corte en ese momento. ¿Sí? Carlos Fay continúa, plantea incluso una acción judicial, un amparo, y finalmente se resuelve, ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? Para la primera parte de la materia, donde se declara esa norma, que, ojo, la norma seguía estando escrita en la Constitución, no se había borrado. Lo que pasa es que no se aplicaba a Fay ni a todos los jueces que hubieran cumplido 75 años, iniciaran causa judicial e invocaran el fallo Fay. Pero ¿qué ocurre? Esto que creo que ya lo vimos en la clase pasada. Esto posteriormente, con el caso, lo vimos, ¿no? Caso Cifrin, creo que vos lo hablaste, Lunila, ¿verdad? Bien.
Entonces, de tal manera que, yo para ir avanzando, esa norma, ¿sí?, del artículo 99, inciso cuarto, nuevamente recobra su aplicación, vigencia tuvo siempre, entendiendo la Corte que lo que se afecta no es la inamovilidad en el cargo, no, sino que fundamentalmente se toma en cuenta, es un requisito, un mecanismo, ¿bien?, que viene a reforzar, en cierta manera, esto de tener que renovar su idoneidad, ¿sí?, de prestar. Ha habido muchas quejas al respecto, porque es como una manera de prejuzgar que una persona, porque llega a la edad de 75 años, ya está incapacitada o tendría su capacidad para ser juez restringida. Bien, insisto, en su momento tuvo una razón esta cláusula, no fue mirando todo el Poder Judicial, fue específicamente abordando el caso o tomando en cuenta la presencia de FAIT en el Poder Judicial. Hoy día tenemos que remitirnos a la aplicación de esta norma del artículo 99, inciso cuarto, porque está escrita no solo en la Constitución, sino que fue reinterpretada por la Corte, en ese caso CIPRIM. ¿Puede ser que mañana la Corte vuelva a retomar el criterio anterior? Sí, sí, tranquilamente. Absolutamente, ¿bien? Puede ir variando el criterio de la Corte, por supuesto que sí. Eso también se responde en cierta forma oleadas de que queremos que renovar a los jueces y se vayan, no queremos que estén. Seguimos estando en ese barco de influencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en relación al Poder Judicial. Bien, y luego tenemos la intangibilidad de sus sueldos. ¿Qué significa? Como recién leía Iván, el artículo 110. El sueldo que reciben los jueces es establecido por ley, bien, obviamente. Entonces se trata de proteger que ese dinero, ese emolumento que reciban los jueces, no pueda ser afectado o restringido, bien. No pueda ser limitado, no pueda ser coartado. ¿Para qué? Para que no sea una amenaza para ese magistrado. De tal manera de obligar al magistrado a rendir y a tomar decisiones de acuerdo al poder de turno, porque si no lo estamos coaccionando con que no cobre su sueldo, con que su sueldo sea rebajado, su sueldo sea menoscabado, y obviamente esto sería inconstitucional. Yo recuerdo en el año 2001, un poquito tiempo antes que estallara toda la crisis del 2001 con De la Rúa decide, a fin de poder llegar a tener un Estado que ya estaba en quiebra, un Estado que estaba desgastado económicamente, hacer un ahorro de fondos, y para eso establece una reducción para todos los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo. Perfecto, jefe de la administración reduce lo del Poder Ejecutivo. Pero en ese mismo decreto, que yo no sé quién lo había asesorado, la verdad, evidentemente no era ningún abogado, aunque él era abogado, amplía esta reducción a los miembros del Congreso y a los miembros del Poder Judicial. ¡Ay, madre mía! Este decreto duró horas. ¿Por qué? Porque está avasallando a los otros poderes, ¿entienden? El Poder Ejecutivo no puede disponer sobre el dinero que reciben los otros poderes, por el principio de división de poderes en un sistema republicano. Y los jueces se basaban en este artículo 110, en la intangibilidad de los sueldos. Y acá viene la vieja discusión. Cuando hablamos del sueldo, nos estamos refiriendo al dinero que recibe por el ejercicio de su función, lo que cobra por el cargo que detenta de juez, no el resto del patrimonio. El resto del patrimonio debe pagar sus impuestos y debe tener el mismo cumplimiento que tiene cualquier hijo de vecino, ¿se entiende? Bien, por eso es tan debatido, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que recae sobre el salario, porque lo toman como una forma de que está atentando contra la garantía de intangibilidad en los salarios. También la Corte en alguna oportunidad se ha expedido acerca de la posibilidad de ajustar lo que reciben, el dinero que reciben, el sueldo, por la inflación. En algunos casos se permitieron ajustes económicos cuando la Corte reconocía que había inflación, porque muchas veces nosotros vemos que hay inflación, pero no está reconocido oficialmente, no está reconocido en las estadísticas, entonces como no está reconocido oficialmente, no se puede hacer nada, ¿bien? Y son esas cosas un poco perversas que tenemos en nuestro país. Pero la Corte en algunos casos ha admitido, cuando ha reconocido este proceso inflacionario también, ajustar el sueldo de los jueces para que no se vieran afectados esta garantía de intangibilidad. Bien, les marco esas cosas para que después ustedes profundicen en los libros, así avanzamos, chicos. Luego vamos a pasar rápidamente a ver el tema del Consejo de la Magistratura, en este artículo 114.
insisto, el Consejo de la Magistratura tenemos que tomar en cuenta el artículo 114 y leyes especiales que yo les voy a ir nombrando a ustedes, pero que fundamentalmente, a ver, ¿qué les pedimos acá? Nosotros tenemos que conocer todos los números de leyes una por una. Debemos, por supuesto, conocer que esas leyes existen, debemos saber cuáles son esas leyes y sobre todo en qué momento histórico fueron dictadas. Ustedes tengan en cuenta siempre, cuando estamos hablando de derecho, tengan en cuenta que cada norma constitucional fue creada en un contexto histórico. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque ese contexto nos dice el por qué el artículo es dictado de esa manera. Bien, a ver, ¿qué me ayuda a leer? ¿Querés comenzar, Luis, a leer el artículo 114 de la Constitución? Yo te voy a frenar. Vale, bueno. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Hasta allí, por favor, yo te voy frenando. Fíjense ustedes, este artículo presenta este Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo dos grandes funciones, los que yo les decía hoy, ¿sí? Por un lado, la administración del Poder Judicial y por otro lado, la selección de los jueces. Y sostiene que está arreglado por el artículo 114 y por leyes que fueron, una ley del Congreso que tiene que terminar de ajustar lo que establezca el Consejo de la Magistratura. Esas leyes las vamos a ir ahora desarrollando, ¿bien? ¿Tengo que acordarme que la ley tiene que ser sancionada por la mayoría absoluta? No, en este caso no interesa la mayoría, que ustedes lo memoricen o se acuerden, ¿bien? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta que se exige una mayoría un poquito más agravada y porque estamos creando un organismo especial, un organismo que está inmiscuyéndose en lo que es el Poder Judicial. Y recuerden también que el Consejo de la Magistratura estaba dentro del núcleo de coincidencias básicas. ¿Bien? Lo que hace la administración del Poder Judicial, cuando este artículo sale, esta ley, la Constitución sale en 1994, yo recuerdo que el Consejo de la Magistratura comienza a funcionar recién, concretamente cerca del año 98, en noviembre del 98. ¿Sí? Esto es historia. En el 94 se reforma la Constitución. Las leyes, esa ley del Congreso que acaba de leer Luis, recién se sanciona en el 97. Ustedes van a decir, ¿3 años casi para dictar la ley? Sí. Fíjense ustedes el poco consenso que había. ¿Bien? Y recién en el 98 empieza a funcionar. Cuando me estoy refiriendo a que comienza a funcionar, empieza a realizar las primeras elecciones de jueces. ¿Bien? Y alguna destitución. Era muy poco lo que hacía. Y usted va a decir, bueno, pero ¿no era que se había reformado la Constitución? ¿No era que la sociedad pedía esto? Hubo una gran oposición del Poder Judicial, precisamente por lo que se acaba de leer en las funciones. Antes, ¿quién tenía la administración del Poder Judicial? La Corte Suprema, como órgano máximo del Poder Judicial. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué importa quién administra el dinero? Es básico. Si no tenés la administración del dinero, pues poco marco de actuación tenés, ¿sí o no? Es como si ustedes trabajan y quieren ser independientes, pero le dan la totalidad del sueldo a sus padres. Sí, quieren comprar ropa, quieren salir, pero si tienen que volver a pedir el dinero a sus padres. No están teniendo la independencia que corresponde, porque para todo tienen que solicitar permiso y dar explicaciones. Y esto era lo mismo. Yo me acuerdo que cuando asistía a los congresos, año 94, 95, 96, de parte, Congreso Constitucional, ¿no? Era un bramido generalizado y todo duda y todo intriga, porque la Corte estaba perdiendo poder por un organismo que no se sabía cómo iba a funcionar, quiénes iban a estar a cargo, y madre mía, era un escándalo. ¿Cómo queda esto a partir de la ley que se sanciona? El Poder Judicial queda administrado todo en su totalidad por el Consejo de la Magistratura. La Corte solamente administra su presupuesto. ¿Sí? En muchos casos también se habló que era un poder judicial bicéfalo, siempre con ese doble comando que a nosotros nos gusta tener, ¿no? Esas creaciones. Pero hubo mucha tensión entre el Consejo de la Magistratura y entre la Corte, que ahora vamos a ver cómo se dirime. Pero no fue sencillo, ¿eh? Pero en concreto, la Corte Suprema solamente administra su presupuesto. ¿Y con esto qué quiero decir? Le paga el sueldo a sus empleados, compra sus computadoras, sus edificios, lo suyo. Mientras que el Poder Judicial Federal, todo, desde Cámara de Casación, cámaras federales para abajo, lo administra el Poder Judicial
Lo administra el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Ahora vamos a ver un párrafo que es muy importante, que yo les diría que es el central, es el fundamental que ustedes tienen que conocer del Consejo de la Magistratura. Amén de que también vamos a conocer las leyes, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta esto por dos cosas. Primero, porque es lo que establece la Constitución, que las leyes después tienen que cumplir. Vamos a ver si las leyes los cumplieron, pero en principio es lo que dice la Constitución. Ese es el norte sobre cómo está conformado el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Y eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Después las leyes pueden agregar un miembro más, 5 miembros, lo que sea, pero siempre tienen que salvaguardar esto que dice la Constitución ahora. Léelo, por favor, Luis. Continúa con el artículo. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Perfecto, gracias. Fíjense acá, primero dos conceptos importantes. Dice la ley que no importa cómo va, no dice nada de cómo va a estar conformado, no dice número de miembros, detalle importante. Pero dice que sus integrantes van a ocupar sus cargos en forma periódica. ¿Sí? ¿Qué significa con esto? No sé nada de la ley, no tengo ni idea cuántos miembros son, ni cuántos duran en el cargo, pero no gozan de esa misma estabilidad que gozan los jueces. ¿Bien? No es que están en sus cargos mientras dura su buena conducta, o mientras renuncian, o mientras son destituidos. No, no, no. La Constitución, yo eso lo marcaría si tuvieran una Constitución en la computadora, no voy a rayarla, pero bien, salud, Agustina, pero sí, directa, si es periódica, yo esa palabra la marco, porque no sé cuánto dura en concreto, luego las leyes dicen que duran 5 años en las funciones, pero no me acuerdo cuánto es lo que duran, porque no estudié la ley y estoy muy nervioso, pero yo sé que es periódico, duran un cierto tiempo en sus cargos, respetando un principio republicano, ¿verdad?, que duran un cierto tiempo. Y la segunda palabra, que es muy importante, fíjense ustedes que no sé quiénes son los que están quiénes forman el Consejo de la Magistratura. Tampoco conozco nada, pero se debe guardar equilibrio, esa palabrita, entre aquellos que conforman el Consejo de la Magistratura, que si ya hablo de equilibrio, significa que hay partes distintas, ¿no es verdad? Si no diría uniformidad, pero si yo estoy hablando de equilibrio, yo no conozco mucho cómo está integrado, pero sé ya que hay distintas partes, que una puede pesar más que la otra, ¿o no? Que puede desequilibrarse. Y cuando hablamos de equilibrio, y no sé si tiene que ser exactamente la misma cantidad de personas, sino que haya como una equidad, ¿no es verdad? Equilibrio no significa que tiene que haber la misma cantidad de todo. No, no, no. Que haya simplemente que guarde una cierta equidad entre aquellos que conforman. Y ahora sí, a renglón seguido la Constitución, teniendo en cuenta esto de que los cargos son periódicos y que se debe guardar un equilibrio, empezamos a ver cuáles son los grupos o cuáles son los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura. Que tampoco me dice a mí la Constitución que tiene que haber 4 de estos, 5 de aquellos y 3 del otro. No. Ustedes me dicen, ¿no hubiera sido mejor como era en el caso de la Corte, ¿se acuerdan? Cuando originariamente decía el número de miembros. Y sí, pero no lo puso. Quedó sujeto a una ley del Congreso. Y estoy de acuerdo con ustedes, va quedando sujeto también al humor, al cambio político y las vicisitudes. Entonces seguimos navegando a instancias de la política. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, acá nosotros en cierta forma tenemos en cuenta que las leyes pueden ser buenas, pero si no hay voluntad de cumplirlas, y no hay ley que nos alcance, chicos, no hay ley que nos alcance. Bien. Esto es como en un matrimonio, si tanto tenés que hablar, tanto tenés que dar explicaciones, que el matrimonio no funciona. Vos tenés un cuadro así, bando, que tu marido no puede hacer esto, y señal que algo no funciona, porque si no, no tengo que estar arreglando todo. En cambio, cuando uno a veces no necesita ni hablar, se entiende con la mirada, ya está, fluye un poco más. Esto es lo mismo, ¿bien? ¿Y cuáles son esos estamentos que la Constitución marca 4? En primer lugar, o representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular. ¿Cuáles son los órganos políticos que tenemos nosotros a nivel nacional que resultan de esta elección popular? ¿A quiénes elegimos popularmente? ¿Quiénes son esos?
órganos que están conformados por la elección popular? Agustina, lo tenés en la punta de la lengua, me parece, ¿o no? No, iba a decir el Ejecutivo y el Legislativo. Perfecto, el Ejecutivo y el Legislativo. Primer estamento, representantes, ¿bien? Del Ejecutivo y el Legislativo. En el Consejo de la Magistratura, sí, representantes del Ejecutivo y el Legislativo. Pero no era que queríamos evitar la injerencia política, pero están, primer estamento. Segundo estamento, representantes de los jueces de todas las instancias, jueces federales. Jueces federales. Y cuando hablamos de todas las instancias, son todas las instancias. ¿A qué me refiero? Primera instancia, segunda instancia, y lo que vendría a ser una tercera instancia, que ¿cuál es? La Corte. Acá no dice de todas las instancias, o mi constitución está fallada. De todas las instancias. Tercer categoría, los abogados de matrícula federal. ¿Quiénes son los abogados de matrícula federal? Cuando uno se recibe, te dan el título de abogado. ¿Sí? En general, todo lo que hacemos, vamos y nos anotamos en el colegio de la provincia que estamos para poder ejercer. Pero también podemos sacar nuestra matrícula federal. Acá Mar del Plata se hace ante la Cámara Federal. Ese edificio gris que está enfrente del shopping del centro, bien. Por única vez se paga, uno se matricula y me sirve para lo que vamos a ver esta clase, si llegamos a la clase que viene, para entender, para poder ser abogada en todas las causas federales del país. Un caso de narcotráfico o un caso de evasión impositiva en Salta, lo puedo atender, porque es federal. No puedo, en este caso, divorciar a dos personas que se casaron y que viven en Salta. ¿Por qué? Porque yo no tengo la matrícula provincial en Salta. ¿Soy clara? Pero federal me matriculo una vez, en este caso en la Cámara Federal, acá, pues yo tenía mi domicilio acá, y puedo ejercer en cualquier causa federal del país. ¿Sí? Entonces, de los abogados, tercer estamento, y además personas del ámbito académico. Ahí tenemos los 4 estamentos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ámbito académico se refiere a las universidades nacionales. Ahora vamos a empezar a adentrarnos. Insisto, esto es lo importante que ustedes, cuando les preguntemos por la integración del Consejo de la Magistratura, no empiecen hablando de las leyes. No. Empiecen hablando de esto. La integración es periódica y tiene que guardar un equilibrio en ta. ¿Esto les queda claro? Y ustedes van a decir, bueno, pero yo no puedo decir la ley. Sí, después decimos la ley. Si ustedes quieren decirlo y están ansiosos y el profesor quiere preguntar. Porque en principio lo importante es esto. Si se cumple esto o no. La ley puede ir cambiando, como de hecho fue cambiando, de acuerdo al humor político y de acuerdo... Ustedes pues, me pueden decir, sí, pero la Constitución también puede cambiar, pero hay que reformar. Ahora vamos a ver si estas leyes que se dictaron en realidad cumplieron lo que decía esta primera parte. ¿Hasta acá se entiende? ¿O soy clara, mejor dicho? Bien. Yo les decía a ustedes, la primera ley, que es la ley madre, que todavía sigue vigente en lo que no fue reformado por las leyes posteriores, es la 24.937, del año 98. 24.937. Que a los poquitos días sale otra que es la 24.939. Ahora les explico. ¿Tengo que acordarme de todos los números? No. Pero sí tenemos que saber cuándo se crea el Consejo de la Magistratura, el momento en que se crea el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Esta ley madre establece, por ejemplo, que los consejeros iban a durar 5 años en sus cargos, que el número de miembros era de 20 miembros, y era el que más garantizaba la representación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que hacían los representantes que elegía el Congreso, vale decir, la Cámara de Diputados elige a sus representantes, la Cámara de Senadores elige a sus representantes, el Poder Ejecutivo elige a su representante del Consejo de la Magistratura. Cuando se votaban o se elegían, por ejemplo, dentro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, había 2 representantes que cumplían o que representaban a la mayoría política de la Cámara de Diputados, pero también se garantizaban a los que representaban a la primera y a la segunda minoría.
Había una amplia representación de los distintos sectores. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los representantes de los jueces, que lo eligen los colegios de magistrados, no solo se elegía magistrados de primera instancia, Cámara y Corte, sino que además se elegían representantes de la Ciudad de Buenos Aires, del Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y del interior. Se garantizaba una representación federal y una representación de todas las instancias. Bien, lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de los abogados, que son elegidos por los colegios de abogados. Bien, se elegía no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también del interior, para garantizar todas las voces. Y cuando estamos hablando del ámbito académico, eran de la Facultad de Derecho, que son elegidos por el Consejo Interuniversitario, los que aglutinan a todas las universidades nacionales del país, se elegía a docentes titulares, ¿sí?, de la Facultad de Derecho, y cuando hablamos de titulares hablábamos de regulares. Entonces, ¿por qué esta ley que se modifica? Yo les di 2 números, a los días sale otra ley. Porque ahí plantearon una oposición las universidades privadas. Porque los cargos de acceso a las universidades públicas es por concurso. Cuando nosotros nos presentamos para dar clases en las facultades públicas debemos rendir concurso o se debe regularizar el cargo, ¿sí? En cambio las facultades privadas no. Entonces, como la ley madre establecía que tenían que ser docentes regulares, al decir regular es por concurso, entonces dejaba de lado a las universidades privadas. Entonces se planteó una posición, una especie de discusión, y se modificó, de tal manera que ahora se admite tanto a docentes de facultades privadas como públicas. Bien, funciona. Esto después yo se los dejo a ustedes para que tomen los detalles, cuántos miembros, cuántos representantes. Insisto, no me interesa tanto que se acuerden matemáticamente de cada uno de ellos, porque ustedes apagan el Zoom, pasan 15 días y no tienen ni idea del número, porque no se memoriza, pero sí lo que dice la Constitución en cuanto a ese equilibrio. Esta ley garantizaba el equilibrio. De hecho, se zanjaba esa tensión que yo les dije que había entre la Corte y el Consejo, porque el presidente, esto lo establecía la ley, el presidente de la Corte Suprema, ¿sí? ¿Se acuerdan que elegía un presidente? El presidente de la Corte Suprema iba a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, en cierta forma, el Consejo quedaba subsumido a la Corte. Y de esa manera dejábamos de hablar de que había un poder judicial bicéfalo o si el Consejo de la Magistratura tenía más poder que la Corte. ¿Bien? Y además esto se termina de redondear cuando se determina por la Corte, acordada de la Corte, que las resoluciones del Consejo de la Magistratura eran recurribles ante la Corte. Entonces ahí la Corte Suprema pone el pie sobre el Consejo de la Magistratura y le dice, mira, tus decisiones van a ser recurridas ante mí. Es una manera de demostrar jerarquía. ¿Bien? Pero insisto, hubo mucha tensión hasta que esto se resuelve. No, 98, con el Consejo de la Magistratura. ¿Funcionaba? No, la verdad que no funcionaba el Consejo de la Magistratura. Prácticamente no seleccionaba jueces y mucho menos los destituía. Era un órgano muy grande, 20 miembros, sueldos altísimos, yo recuerdo que en ese entonces yo trabajaba en la Cámara Federal y nos contaban cómo era el edificio, hasta la ordenanza, era como de película, porque era todo lindo, todo perfecto, un lujo, un glamour bárbaro, pero no funcionaba. Eso hay que decirlo, eso era verdad. En el año 2006, ¿sí? A instancias de la senadora Cristina Kirchner, en ese entonces era senadora y primera dama, se empieza a hablar de una modificación del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Lo que se decía oficialmente era que era un organismo muy grande y que no cumplía funciones, que había que reestructurarlo. Sí, hasta ahí todo perfecto, bien, eso era verdad, pero fíjense ustedes que con esta reestructuración que se hace, o casualidad, se recorta de tal manera el Consejo de la Magistratura que queda a merced de los órganos políticos del momento, que en ese momento se encontraban Néstor Kirchner y todo el kirchnerismo detentando el poder. Bien, a instancia, ¿por qué digo a instancia de la senadora de Kirchner? Porque es ella quien presenta el proyecto y ella es quien lo defiende. Y vamos a ver luego cómo cambia nuevamente su discurso años después. Entonces, acá tenemos la ley 26080 del año 2006. Esta ley es la ley que todavía está vigente. Esta ley es la que nos rige, que establece que el Consejo de la Magistratura va a tener 13 miembros. Y podemos decir, bueno, está buenísimo, se redujo el número de jueces, de miembros, perdón, de consejeros. No es que usted decía que 20 era mucho, bueno, sí,
Pero cuando recorto los 13, cuando los llevo a 13, ya no se guarda el equilibrio que determina la Constitución. ¿Por qué? Porque proporcionalmente pasa a tener mucho más poder e injerencia, ¿sí? Los representantes políticos. Si nosotros juntamos los representantes del Ejecutivo más los representantes del Congreso, son más que el resto. Entonces se rompe el equilibrio, ¿sí? Y esto se nota al momento de tomar decisiones, porque si bien por sí solo este sector político no puede tomar decisiones para destituir a jueces o para nombrarlos, pero sí se lo necesita para dar el acuerdo, para nombrarlo o destituir. Entonces siempre tiene el oficialismo, el que está a cargo, el que tiene el poder político mayoritario, siempre tiene como un arma que lo necesitan a él para destituir o para nombrar jueces, que es lo que pasaba con Ollarvide. A Ollarvide no se lo podía destituir porque no se tenía esa mayoría política, lo que le pasaba en todo el gobierno de Macri, no se lo podía destituir, pero de todas maneras, ¿sí? a Ollarvide esa parte política lo tenía amenazado. ¿Sí? Si vos no haces lo que nosotros queremos, pues entonces nosotros te vamos a destituir. Ya estoy, no sé qué me puso una pregunta. ¿Y quién fue? ¿Cómo queda? ¿Se acuerdan que se necesitaba, cuando hablábamos de los jueces, que fueran de todas las instancias? ¿De primera, segunda y tercera instancia? Esta ley, 26.080, borra al representante de la Corte. La Corte, a partir de esta ley del año 2006, no tiene representante ante el Consejo de la Magistratura. Se quita. Por lo tanto, ahora tampoco el presidente de la Corte preside el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Que también en cierta forma ayudaba para que hubiera concordia entre esos órganos. Entonces, esa norma es inconstitucional, por dos motivos. En el año 2000, Paloma, en el año 2006, esa norma es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque no está respetando el equilibrio y porque además no está respetando que la Constitución dice que tiene que haber una representación de los jueces de 3 instancias. Y además, al recortar miembros, ya no hay representación de la segunda minoría en los congresos, ya no hay representación en muchos casos de los jueces del interior, se reduce la representación. ¿Sí? Esto es como si yo quisiera que en mi clase solamente hubiera mujeres y digo, no, hay mucha cantidad de alumnos. Yo no puedo dar clases con tanta cantidad de alumnos. Sí, perfecto, está bien, tiene razón, tiene 200 alumnos, la mujer no puede dar clases. Sí, pero ojo, yo aprovecho a recortar, me quedo con 50, todas mujeres. Entonces, ¿qué van a decir? Esto es sospechoso, porque no había uno, no pudo dejar un varón, no, recortó, brum. Sí. ¿Tenés miedo que te recorte? No, al ser inconstitucional esa ley, ¿la misma Corte no hizo ningún tipo de control? Porque se necesita que haya causas que lleguen a la Corte, y no ocurrió eso. Y acá me hace acordar, no es el caso de ustedes que son los estudiantes de Derecho ya vienen imbuidos de otra cosa, pero los estudiantes de Económica son muy inocentes en su pensamiento. Y nadie hace nada porque ellos ven la norma inconstitucional como diciendo, ¡qué horror! Pasa que cuando los que estudiamos Derecho, y sí, acá está conviviendo al lado nuestro y tenemos que estarla. Es perfecto tu planteo, Iván. Bien, porque entonces que está crujiendo la Constitución y el control de constitucionalidad, y acá volvemos a lo mismo. Como no tenemos un poder judicial independiente, tenemos estos problemas. Necesitamos de jueces que sean valientes, que estén en su cargo en formas valientes. Y además ahora con la otra ley te voy a completar otra cosa más. Porque no solo necesitamos jueces valientes, necesitamos funcionarios que acaten la norma. Porque si nosotros tenemos a un presidente que dice el fallo de la Corte yo no lo voy a acatar, eso es gravísimo, ¿no es gravísimo? Un presidente de un país que esté diciendo el fallo de la Corte no lo acato. Vos decís, pero después de eso ya, ¿qué más podemos hacer? Institucionalmente es grave, porque es otro poder que está interpretando la Constitución a través de un mecanismo determinado por la Constitución. Esto no es si Alberto Fernández quiere cumplir o no quiere cumplir, no es eso, no es algo personal, es algo institucional. En un país donde el presidente no acata un fallo judicial, ¿qué me van a pedir a mí que lo acate?
¿Ese presidente no está con su ejemplo generando una desobediencia judicial? ¿Me van a decir a mí después que no salga a la calle porque el decreto, o no? Se cae en la arbitrariedad. Y no importa si la arbitrariedad me conviene a mí o no me conviene. No, no, es arbitrario. Es como si estuviéramos nadando en barro. Nos vamos a manchar seguro, porque es arbitrario. No, pero yo estoy de costadito, a mí el barro en algún momento te va a salpicar. Claro que es grave. Pero si vos te fijás, Iván, no sé si coincidirán conmigo o no, esto se explica poco. Esto se explica poco. Porque hay todo un mecanismo desde todo ángulo, desde todo ángulo. Lamentablemente no puedo decir que es de más de un sector que de otro. Por estar distrayéndonos, permanentemente nos distraen. O con el programa de Tinelli, o con la vacunación de acá, o si no, nos distraen y no nos enseñan a pensar. Y esto es importante porque no se debiera explicar solamente en una facultad de Derecho. Nos hace como ciudadano porque nos ayuda a despertar. Porque esto le interesa tanto a ustedes que son estudiantes de Derecho, como a los estudiantes de Arquitectura, como, o no, a quien sea. Nos hace como personas. Bien, entonces cuando vos lees esto y lees la Constitución, así van, que no se te aclaran un poco las ideas, pero no por lo que digo yo, porque a vos, la Constitución es el libro básico de un país, y si no nos gusta lo que dice la Constitución, pues cambiemos la Constitución, y aceptémonos. Digamos entonces que no estamos en una república, genial, estamos en otro sistema de gobierno, pero lo admitimos. ¿Entienden a lo que voy? Esto es básico. Si yo no me admito, y es todo incoherente. ¿Sí? No los quiero deprimir con esto, no, pero tenemos que conocer la realidad. Esto es como cuando uno va al médico, tiene que conocer la realidad para poder hacerse cargo del tratamiento. ¿Sí? Esto no es como antes que al paciente no se le decía el diagnóstico y se le mentía. Esto no sé si a usted pasó, pero pasaba con mi abuela, que nadie le decía nada, y estaba enferma y tenía que hacer el tratamiento. Claro, ya le decían que estaba sana, y qué tratamiento iba a hacer si ella estaba sana. Era todo incoherente. Bien, bueno, esto es lo mismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta norma es inconstitucional, sí, y se sigue aplicando. Pero no terminó acá. Porque ahora vos vas a ver, Iván, que vas a decir, menos mal que nos quedamos con esta norma y no avanzamos más, porque todo puede ser peor, todo puede ser peor, ¿sí? Entonces, año 2013, quien era senadora pasó a ser, iba a decir reina, pero no, pasó a ser presidente, ¿bien? Entonces, mi tocaya, así que tengan cuidado porque las Cristinas somos así. En el año 2013, periodo de democratización, no sé si se acuerdan, democratización de la justicia, que ya el nombre es como que nos corre un cierto frío, porque ¿qué significa democratizar? ¿Qué es democratizar la justicia? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, se empieza a hablar del Consejo de la Magistratura, que era un órgano que era como una cofradía, cerrado, ¿sí? Que solamente respondía a esos, como si fuera un Ku Klux Klan, una especie de organismo cerrado, una secta, ¿sí? A ver, claro que la justicia no funciona bien, y claro que hay que modificar cosas en la justicia, pero veamos cómo. Que el sistema sea para mejor, y que quien está ejerciendo el gobierno en ese momento permanezca lo más lejos posible, porque si no es muy sospechoso que no quiera tener una tajada. Entonces se dicta la ley 26.855, ley de democratización de la justicia, que esta ley trae muchos conceptos, ¿sí?, capaz de dejar pelado a cualquier persona que estudie constitucional. Pero más allá de esto, acá sí te doy una buena noticia, Iván, porque en el año 2013, la Corte Suprema, que teníamos duras sospechas de cómo iba a resolver, era un punto de inflexión, chicos, prácticamente como estamos ahora nuevamente. Que si nosotros se toma un rumbo, pues entonces después terminamos siendo países, y no voy a tener juicios de valor, pero países al estilo Cuba o al estilo Venezuela. Y no es porque no me guste uno u otro, no, desde el punto de vista jurídico vamos, donde no hay seguridad jurídica, donde todo se resuelve con un lápiz. Entonces, cambiamos de sistema, ¿sí? Cambiamos de sistema. Entonces, la Corte ahí frena esta democratización,
declarando muchos de estos artículos inconstitucionales. Concretamente, ¿qué decía en relación al Consejo de la Magistratura? Volvía a ampliar el número a 19. Pero ¿cómo? No era que 20 eran muchos y por eso se habían reducido. Bueno, pero cambió ahora de senador a presidente, Cristina cambia de criterio. Y ahora dice que 19 está bien. Pero no sería eso lo más, sino que establece que todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura tienen que ser seleccionados por el voto popular. Yo les dije a ustedes que, por ejemplo, los jueces eran elegidos por el colegio profesional, ¿me van siguiendo? El representante académico por las universidades y los abogados por los colegios de profesionales. Bueno, esta ley establecía que no, todos tenían que ser elegidos por elección popular, ir a elecciones, que en ese año 2013 había, como en este año, elecciones legislativas. Entonces, además de elegir senadores y diputados, se iban a elegir en la boleta había consejeros para el Consejo de la Magistratura. Y ustedes pueden decir, buenísimo, esto, pero un momento, no es lo que dice la Constitución. Volvemos a lo mismo, ¿de qué estamos hablando? No es lo que dice la Constitución. Insisto, si no nos gusta, la cambiamos. Pero además, obligábamos, empezando a los jueces, ¿sí?, a que tuvieran que militar en un partido político. Porque tenían que ir a un partido político, no digo afiliarse, pero ¿cómo iban a hacer campaña? ¿Cómo los jueces iban a hacer campaña y los abogados iban a hacer campaña si no es a través de un partido político? Pero no estamos diciendo que la justicia, el juez no tiene que, aparte por sus reglamentos, el juez no puede tener militancia política, ni siquiera en una facultad. Entonces, no estamos diciendo que la justicia tiene que estar por fuera, no, ahora los obligamos a que no solo militen, sino que también se candidaten a través de partidos políticos. Y con otra suspicacia. Estábamos hablando del año 2013, 2013 había elecciones. Estábamos en mayo discutiendo esto. ¿Y qué partidos políticos eran los que podían llegar a presentar? Y los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. El resto, mientras conformaban partidos y arrancaban, ya llegaban las elecciones. Disparate. Un disparate. En cuanto a los académicos, además se ampliaba, porque yo dije que los miembros académicos de la ley de 2680 se refiere a miembros elegidos dentro de las facultades de Derecho, ¿verdad? Pues ahora el discurso no. Decían, ¿por qué de la facultad de Derecho? Se está discriminando al resto de las facultades. Y eso también da mucho que opinar. Pero yo pregunto, ¿qué hace un médico opinando de cómo tiene que funcionar la justicia? Si el médico no presenta escritos, si el médico no sabe de plazos, si el médico... Es como que nosotros, abogados, estemos opinando cómo tiene que funcionar un quirófano, ¿sí o no? ¿Qué sabemos nosotros? Pero no es por discriminar. No, yo no me siento discriminada porque no me consulten al momento de decir si la anestesia se pone por la nariz o se pone por una inyección. Y yo qué sé. Pero esa es esta idea de decir, sí. Es como que hubo desde la reforma del 94 una obsesión de manipular el judicial, que desde ahí hasta acá sigue siendo igual. Mirá, yo te voy a decir lo que yo viví estando en la Cámara Federal, ¿sí? Que la Corte está ahí arriba. No, en el gobierno de la Rúa, la presión se salió. De eso lo tengo que reconocer. No había una presión tan grande sobre el Poder Judicial Federal. En la época de Menem fue muy fuerte, muy fuerte. Había una incidencia directa, así. Y en la época kirchnerista fue atroz. Se formó Justicia Legítima, se formó un partido político, con jueces militando. Pero esto no es que a mí me gusta o me gusta menos. Cruje, por más que ese juez ahora me dicte a mí lo que me conviene. Pero cuando yo digo esto, el juez está recibiendo orden directa de lo que es el organismo político. ¿Comprenden a lo que voy? Claro que sí, Iván, es la obsesión, precisamente es la obsesión, que también se repite en la época de Macri. No nos engañemos, porque esa influencia existe. Y ahora, nuevamente, no sé si ustedes se acordarán, al comienzo, antes de la pandemia, cuando asume Alberto, se habló de un proyecto de reformar completamente el Poder Judicial. Nos conviene jueces adictos, ¿por qué? Porque necesitamos impunidad. Y estamos complicados.
Y vos decís, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Ser responsables, informarnos. Pero perdón, no estar contando cuántos muertos hay de COVID. El COVID ya está, el COVID, pero preocupémonos por cuidarnos, ¿bien? Pero informémonos de otra cosa, porque este año es un año electoral. Y es la única vez que nosotros podemos hablar. Sí, después nos podemos quejar, hacer marchas con barbijo, sin barbijo, todo lo que quieran, pero el momento es este. Es como el momento de examen de ustedes. Todo lo que yo estudié para la materia, pero cuando se encendió el Zoom no hablé. Digo, que no podía emitir sonido. Ese es el momento, ¿o no? Esto es lo mismo. Nuestro momento es este. Y vos fíjate, Iván, empezá a hacer un análisis en tu entorno, donde sea, de cuánta gente está distraída, de cuánta gente habla de estas cosas. No es tanta. Entonces no nos quejemos después si tenemos presidente que nos está hablando de cómo se conformó acá, si vinimos en barco, y cómo los brasileros, y cómo los bolivianos, y cómo los que verdaderamente uno dice, madre mía, este hombre, ¿qué tomó? ¿O no? Sí, provoca risa, ¿no? Uno tiene como sensaciones encontradas. Primero te dan ganas de llorar, ¿o no? Y después decís, bueno, me río. No es Y el lo caso peor, de ustedes, pero ya y está lo peor es que es abogado. Exacto. ¿Viste? Nos tenemos que callar, nosotros tenemos que decir, es como no, es abogado. Que no sabemos si es que no sabe, que no se puede dictar decreto, o no quiere, que es peor. Todo eso junto, Iván. Pero bueno, entonces esta reforma se frena. La Corte la declara inconstitucional. Ahí la Corte actuó como un freno. Y este fallo fue tan importante como el otro día el fallo de Corte, cuando habla de la inconstitucionalidad, ¿se acuerdan el fallo de Cava de la Ciudad de Buenos Aires? Porque son fallos donde la Corte dice, bueno, espera, te estoy poniendo un freno. Bien, son fallos auspiciosos. Pero insisto, no porque falle a favor de lo que uno quiere, no, porque es un freno. Esperá, te estamos controlando. Esto debiera ser así. ¿Sí? Luego, el artículo nos habla de esto en cuanto a la conformación. Entonces, ¿qué tengo que saber yo de la conformación? Lo que dice la Constitución. Y claro es saber la existencia de las otras leyes, pero no memorizándome número tras representante acá. Si lo saben mejor, pero interesa que sepan cómo estudiar la conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Hasta acá se entendió? Luego, el artículo 114 va a hablar de distintos incisos que se los dejo para que usted lo lea porque quiero empezar a hablar de competencia. Son incisos fáciles que ustedes los pueden ir. El Consejo de Magistratura está formado por 4 comisiones, adentro para que funcione. ¿Sí? Está formado por 4 comisiones. Y estos incisos corresponden a cada una de esas comisiones. Tenemos la comisión de reglamento, tenemos la comisión de disciplina y de acusación, la comisión de selección de magistrados y la comisión de administración. Son 4 comisiones. Esto léanlo. La clase que viene, si les queda dura o no sabían bien los incisos cómo eran, volvemos sobre esto. ¿Bien? Y lean también lo referente a remoción de jueces inferiores, cómo opera el jury, que es el artículo 115. ¿Sí? La clase que viene regresamos sobre eso. Porque quiero empezar a hablar de lo que es la competencia federal, que no sé si algo ya mencionamos nosotros. Cuando hablamos de la competencia federal, que es una competencia extraordinaria, es una competencia de excepción. Básicamente esta competencia está presentada en el artículo 116 y 117 de la Constitución. Cuando yo digo que es extraordinaria, que es de excepción, significa que procede en líneas generales y ordinarias a la justicia de cada una de las provincias, la que tenían que conformar de acuerdo al artículo 5 de la Constitución. Y excepcionalmente, y solo cuando la norma específicamente lo determina, esta competencia va a ser federal. En caso de duda, no sé si es federal o si es provincial, pues corresponde la competencia provincial. Y en cualquier instancia del proceso donde se descubre o donde surge algún hecho que motiva
algún hecho, alguna circunstancia que motiva la competencia federal, automáticamente la causa tiene que ser remitida al federal. No importa la instancia del proceso. Bien, es una competencia restringida, solamente se da en los casos que está determinado por la ley. Si voy muy rápido me frenan. Yo creo que habíamos hablado nosotros, sí, de la diferencia entre jurisdicción y competencia. Ahora bien, lo que vamos a estudiar en esta clase y la clase que viene es, nosotros tenemos primera instancia, Cámara y Corte, ¿verdad? Vamos a estudiar en primer lugar cuáles son los casos de competencia federal. Primero distinguimos lo que es federal de lo que es provincial. Y luego, dentro de lo que es federal, nosotros vamos a tener competencias que se inicia desde primera instancia y otros casos que directamente voy a la Corte. ¿Sí? De tal manera que si yo hiciera un cuadro pondría competencia federal, Corte Suprema, que es lo que se llama competencia originaria y competencia por apelación, para hablar con propiedad. Competencia originaria es cuando uno directamente va a la Corte, ya lo vamos a estudiar. Y la competencia por apelación es cuando los casos se inician desde primera instancia. La competencia por apelación, que por apelación no se está refiriendo al recurso de apelación, no, se refiere a la forma en que yo inicio y cómo voy a llegar a la Corte. Por apelación significa que estoy subiendo una escalera de peldaños inferiores, ¿sí? Primera instancia, Cámara de Casación, ¿bien? Por apelación a la vez se divide en forma extraordinaria y forma ordinaria, que acá se refiere a un recurso ordinario, ya lo vamos a estudiar, a un recurso extraordinario, y podríamos agregar otras formas como por ejemplo el per saltum o el recurso de queja. Ya lo vamos a estudiar. ¿Bien? Pero en primer lugar nosotros tenemos los casos en que la competencia es federal. Y para eso tenemos que, si voy rápido me frenan, o si no se entiende me van diciendo. ¿Bien? Están comprendidos en el artículo 116 de la Constitución. Comenzá a leerlo, por favor, Martina. No sé si vos ya leíste o no. Yo te voy a ir frenando. ¿Arranco? Sí, por favor. Corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos hasta ahí, por favor. Hasta ahí, que voy a decir algo. Fíjense, corresponde a la Corte Suprema, demás tribunales inferiores, al conocimiento y decisión de todas las causas. De acá nosotros extractamos dos conceptos. Primero, para que se expida la Corte o un tribunal, tiene que haber una causa. Que esto lo estudiaron ustedes cuando veían control de constitucionalidad, ¿se acuerdan? Tiene que haber alguien que esté demandando, alguien que tenga un daño, ¿sí?, contra otro. Puede ser un particular, puede ser un organismo, ¿bien? Pero con esto quiere decir que tanto la Corte como los tribunales inferiores no se expiden en consulta. No, tiene que haber caso concreto, con un daño actual o inminente. Y en segundo caso, que está dejando de lado, ¿sí?, en toda causa, el control de las cuestiones políticas no judiciables. ¿Se acuerdan cuando lo estudiaron con García Arena? Esas causas que quedaban ajenas al control porque hacían a la esfera privada de los otros organismos. No sé si se acuerdan de las cuestiones políticas no judiciables. De acá Vidar Campos, ¿qué dice? No existen las cuestiones políticas no judiciables. El artículo 116 nos está expresando que los tribunales ejercen su función en todas las causas. No pone excepciones. Las cuestiones políticas no judiciales fue una creación de la jurisprudencia, en cierta forma, para evitar, ¿sí?, controlar a los poderes. Cuanto más amplio, como la época de Menem, que ya todo era político no judiciable, que prácticamente no se podía decir nada, ¿bien? Detrás de eso me escudo. Es un escudo, no puedo opinar, no es que no quiero opinar porque no es... Cuanto más amplias son las cuestiones políticas no judiciales, más cruje la República. Cuanto más restringidas, ¿sí? Después la Corte también fue tomando en inteligencia, ya no mencionaba que eran cuestiones políticas no judiciables para no ser tan evidente, pero la rechazaba por cuestiones procesales, pero en definitiva no entraba a tratar, pero bueno, es otro tema. Pero en principio, las cuestiones políticas no judiciables tendrían una aplicación muy estrecha. Entonces leía recién Martina, en primer lugar, en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Entonces, si esto se lee rápidamente, usted me dice, bueno, pero esto es la Constitución. Entonces, todo es federal, porque dice causas regidas por la Constitución Nacional. Todo.
Cualquier derecho. Yo invoco el derecho a la vida, voy a federal. Yo invoco el derecho a la salud, voy a federal. No. Se está refiriendo a aquellos puntos específicamente que habla de todas las atribuciones o de todo el funcionamiento de los órganos. No se está refiriendo a la aplicación de la primera parte de la Constitución, que hace a los derechos, garantías y a los principios. Se está refiriendo a todas aquellas atribuciones, facultades, ¿sí?, que corresponden a los órganos que están determinados, que funcionan: ejecutivo, legislativo y judicial. Esos puntos regidos por la Constitución, a su integración y a su funcionamiento. Luego tenemos todas las causas, puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el artículo 75, inciso 12. El artículo 75, inciso 12, nos está hablando de aquellas leyes que dicta el Congreso. Entonces acá nosotros tenemos que distinguir entre todo lo que es, el artículo 75, inciso 12, determina lo que es derecho común, que son los derechos de fondo, el Código Civil, las leyes del trabajo, el Código de Comercio, bien. Por la mera aplicación del Código Civil, si es una ley que emana del Congreso, pero porque un juez tenga que aplicar la ley, el Código Civil, no es federal. No se está refiriendo a eso. Acá nosotros tenemos que distinguir entre lo que es legislación común, legislación de forma y legislación federal. La legislación común son todos estos códigos, que no importa quién lo aplique, no va a ser federal. Porque un juez aplique la ley de la ley de trabajo, eso no motiva la jurisdicción federal. Hasta el momento sigue siendo justicia común. ¿Bien? Luego tenemos las leyes de forma, son los códigos de procedimiento, que en ese artículo 75, inciso 12, la Constitución se lo deja a las provincias. Los códigos procesales, ¿sí?, son dictados por, son códigos que se aplican, los códigos de forma, por cada provincia. Y luego tenemos las leyes federales, que habla el último párrafo del artículo 75, inciso 12. Léelo, por favor, Martina, todo el inciso. Así lo leen al menos una vez. ¿75, inciso 12? Sí. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Y hasta ahí te hago Martina, una acotación. Ahí está diciendo lo que yo decía. Dictar código civil, comercial, de minería, de trabajo, pero ojo, esto no podemos decir si es provincial o si es federal. Tenemos que ver las personas que intervienen y el lugar. ¿Sí? Esto es porque yo le digo a usted, si en un examen un docente les dice, el juez aplica el Código de Comercio, y ustedes no pueden decir si es civil, si es federal o si es provincial. Tienen que esperar a que me están faltando datos. No puedo responder. ¿Qué ley aplica cuando es derecho común? No me da datos. Continúa, Martina, por favor. Muy bien. Y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Gracias. Acá se está refiriendo especialmente a estas leyes federales, ¿sí? Estas leyes sí son especiales, que nosotros vamos a tener en primer lugar todas las leyes sobre naturalización y nacionalización. Acuérdense que lo vimos con el principio del ius solis e ius sanguinis. Si a un extranjero quiere solicitar, esto lo vimos en su momento, su nacionalidad, su naturalización, va a un juez federal, ¿sí?, porque lo exige este artículo. Luego tenemos las leyes sobre bancarrota, son todas las leyes sobre quiebras, que acá la Corte ha dicho que esto no por sí solo no motiva, esto fue reinterpretado, no motiva por sí solo la jurisdicción federal, ¿bien? En todo caso tendremos que ver quién, la figura del fallido, qué clase de persona es, ¿bien? Dónde están sus bienes, pero por sí solo no motiva la jurisdicción federal. Luego tenemos todo lo que sea falsificación de moneda, ¿sí?, obvia, o de documentos públicos, eso también es federal, y el juicio por jurados que no está establecido aún a nivel federal. Y luego se han sumado se han sumado materias federales a través de otras leyes, como por ejemplo puede ser el tráfico de estupefacientes, ¿sí?, no el consumo, como puede ser el tráfico de personas o el tráfico de órganos, ¿bien? Entonces, determinadas leyes que luego se fueron agregando.
que no están mencionadas en este artículo 75.12. Entonces, teníamos que motivaba la jurisdicción federal. En primer lugar, puntos regidos por la Constitución, con la salvedad que les hice, estas leyes federales, por los tratados con naciones extranjeras. Sigo leyendo el artículo 116, tercera causa federal. Tratados con naciones extranjeras es lo mismo. No por la aplicación del tratado en lo que hace a sus derechos, porque un juez porque en una demanda invoque la aplicación de los derechos del niño, y ya no es federal la causa. No. Se refiere a los puntos de vigencia, de validez del tratado. ¿Comprenden? A lo que nosotros tenemos en su momento, a todas las cláusulas de denuncia, las cláusulas de reserva, a lo que hace la integración y el funcionamiento de ese tratado, no a los derechos que reconoce o a las garantías que establece. ¿Se comprende? No al derecho aplicable. Luego tenemos, cuarta causa. Hasta el momento vimos causas federales, porque quizá a ustedes les gusta o les interesa, es más didáctico distinguirlo así, es por razón de la materia, por la norma que aplico, ¿sí? Ahora tenemos causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Esto es en razón de las personas. Como los que están interviniendo en esta causa, ¿sí? En este juicio, o es un embajador, o es un ministro público, o un cónsul, son todos cargos dentro de una embajada. Cuando habla de ministros públicos, no es el ministro que tiene el gabinete, el presidente en su gabinete, no. El término ministro público es un cargo dentro de la embajada. Ojo, ¿sí? Entonces, cuando participan este personal de la embajada, incluso por un decreto del año 58 se estableció que también es la familia directa del embajador y los empleados de la embajada, ¿sí? Acá está comprometido el interés público que en sentido, y las relaciones internacionales con los otros países. Entonces queremos que sea federal, ¿sí? Si un embajador comete un delito de homicidio, por ejemplo, pues es el mismo delito que cometo yo matando a mi marido, pero la causa de él va a ser federal, en razón del cargo que detenta, y la mía va a ser provincial. Esto es en razón de las personas. Ya acá no analizo, no es por el derecho que se aplica, no, es por la persona que está implicada. ¿Comprenden la diferencia? Luego tenemos, creo que es quinta, ¿verdad?, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Volvemos al tema, ¿sí? O podría ser también el lugar. Todas las causas relacionadas, habla de almirantazgo, es un término muy antiguo. Eran esas patentes como de piratería que concedían los reyes para que vinieran aquí, venía el adelantado, o en su momento Colón se quedaba con las tierras, las repartía, le daba una parte a la corona, bien, todas esas patentes de almirantazgo. Y lo que no habla es de la jurisdicción de la aeronáutica, porque en 1853 no se preveía esto, ¿bien? Entonces, pero hoy día todas las causas relacionadas con el puerto y los aeropuertos, esto de competencia federal, en razón del lugar que está comprometido, ¿sí? Creo que es séptima ya. Chicos, ustedes me van diciendo si algo no se comprende. Esto, miren, esto de la jurisdicción, yo lo estoy dando en forma rápida, no es algo tan sencillo. Cuando se plantea una demanda, creo que ya lo dije, una demanda en el federal, es muy importante presentarle al juez todos los elementos para decirle, señor juez, esto es federal. Porque el juez, si no está convencido, insisto, en caso de duda, lo remite. Algunos casos son claros de que es federal. Si es en mitad del puerto, sí, pero hay otros casos que no son tan claros si es federal o si es provincial. Entonces, cuando se inicia la demanda federal, no es un acápite más, un detallecito, no, empiezo por ahí, porque lo primero que se hace en el federal cuando se recibe esa demanda es determinar la jurisdicción. No se hace nada si no se determina la jurisdicción, ni siquiera entran así a dar vuelta a la hoja. Lo primero que se resuelve es la jurisdicción federal. Es como si fuera una brasa caliente. No, yo no la agarro hasta no saber si esto me corresponde agarrarla. Es lo mismo, es lo primero. Y se envía al Ministerio Público Fiscal para que sea el primero que diga al fiscal si es federal o no. ¿Bien? Esto es muy importante de establecerlo. Y a veces hay casos grises, no siempre es tan claro. Luego tenemos, creo que era número 7, o si no ustedes coloquen el número. Acá, ¿quiénes son los que están litigando? De acuerdo a la persona que interviene. En primer lugar, casos en que la nación sea parte.
los casos en que es parte del Estado Nacional, sea a través de sus organismos centralizados o descentralizados, ¿sí? Organismos centralizados como pueden ser aduanas, la FIP, ¿sí? Como podemos tener migraciones, o organismos autónomos aún, o descentralizados, como por ejemplo serían las universidades nacionales. Si yo litigo contra la Universidad Nacional, es federal. Si mañana me despiden de mi cargo docente, ¿sí? Lo rescinden. Yo no voy a un tribunal provincial. En sí es un contrato laboral. Pero ¿por qué no voy al provincial? Porque yo estoy litigando contra el Estado. El simple hecho de que en la demanda aparezca contra Poder Ejecutivo, o contra aduana, o contra migraciones, o contra la universidad, ya es federal. El simple hecho de que participa el Estado Nacional ya es federal. Luego tenemos causas, asunto que nació en esa parte, causas que se susciten entre, acá es donde empieza a intervenir la provincia. Cuando intervienen dos provincias entre sí, una provincia con ciudadanos de otra provincia, o ciudadanos de distintas provincias. ¿Y esto por qué es? Para garantizar la imparcialidad. Si litiga la provincia de Mendoza con la provincia de San Juan, ¿a qué tribunales vamos? ¿A los de Mendoza y a los de San Juan? Y si voy a los de Mendoza, pienso que van a tirar a favor de Mendoza, ¿o no? Y si, al menos que está como tenido de duda. Entonces, cuando litigan, no una provincia con sus provincianos, no. Si yo quiero demandar a la provincia de Buenos Aires, quiero demandar a Axel, no tengo que ir al federal. No, dentro de la provincia hay. Pero cuando es una provincia con otra, una provincia con ciudadanos de otra provincia y un ciudadano de una provincia con ciudadano de otra provincia, allí es la competencia federal, para garantizar la imparcialidad. Bien. ¿Quién es ciudadano de una provincia? Una persona que al menos hace 2 años que tiene residencia en domicilio allí en esa provincia. Está radicado. Esto se da mucho, ¿saben dónde, chicos? En el transporte interprovincial. ¿Vieron esos contratos? Por ejemplo, traemos mercadería o cereales del norte de Salta, ¿sí? Que va pasando todo el transporte por distintas provincias para llegar al puerto de Buenos Aires. Muchas veces se suscita esas causas. ¿Bien? Y luego tenemos las cuestiones de extranjería. Esto era por cuestiones de vecindad. Y ahora tenemos las cuestiones de extranjería, que es cuando litigan, sigo leyendo, cuando se litiga una provincia o un ciudadano argentino con un Estado extranjero o con un ciudadano extranjero. Entonces acá vuelve a ser federal porque nuevamente está comprometido el interés que hace la nación en el tema de las relaciones internacionales. Y esto tampoco es un tema sencillo. Ustedes lo van a abordar bien cuando vean derecho internacional público, porque para demandar a un Estado extranjero, muchas veces hay tratados internacionales donde se establece reciprocidad. Yo no puedo demandar a un extranjero a un Estado extranjero así directamente ir y plantear una demanda. Previamente tengo que hacer un procedimiento, ¿sí? En la Cancillería, para traer ese Estado acá a los tribunales, para avenirlo. Y muchas veces existen pactos de reciprocidad. Yo no litigo contra tus ciudadanos a cambio de que vos tampoco lleve a los ciudadanos argentinos frente a tus estrados. Entonces acá ya entra a regir el derecho internacional. Bien, pero en principio esas causas también serían federales. Estúdienlo como ustedes quieran, si quieren lo agrupan por la materia, por el lugar, por la persona, ¿bien? Ustedes van a decir, bueno, pero ¿y esto cómo se pregunta? Cuando se les pregunta sobre jurisdicción federal, que ustedes puedan explicar algunas causales. Si las explican todo, genial, pero sino que sepan cuáles son las causas que motivan a una competencia federal. Yo acá no estoy explicando si esta demanda se presentó en primera instancia o en la Corte, todavía no. Simplemente dije, salgo con mi demanda para el federal o para provincia. Es lo primero que empiezo a distinguir. La clase que viene vamos a ver esto de la competencia y vamos a ver los recursos. Eras, Morena, vos quien querías preguntar algo de competencia, ¿verdad? Me parece que tenés el micrófono, ¿no? O yo te tengo que... Yo te tengo muteada. No, vos.
Ahí yo te soy... ¿Y si hoy hablabas? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Ahí se escucha? Estaba muteada, no me había dado cuenta. Era sobre competencia No, pensé originaria. que era yo. Que No, sabés no me qué había lindo dado decir... cuenta. Hacé la pregunta, ojalá pudiera hacer eso con mi hijo. Hacé la pregunta que te muteo. No, sigue hablando el otro, no lo muteando nunca. A ver. Bueno, sobre competencia originaria, decime. Sí. Un ejemplo que yo había puesto sobre donde no se ejercía la competencia originaria, que eran casos de contaminación y daño ambiental. Eso no sería un ejemplo de originaria, ¿o no? Porque son de temas de índole local, que le corresponderían a los poderes provinciales, Sí. creo. Competencia originaria, para que tus compañeros también lo comprendan, es cuando yo voy directamente a la corte. Ya lo vamos a ver bien la clase que viene. Pero eso que vos decís depende. ¿Sabés de qué? Hay casos, cuando uno estudia ambiental, hay casos como, por ejemplo, si estuviera una causa de competencia por contaminación de la laguna de Mar Chiquita. ¿Sí? Estamos dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es todo dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. Ahí directamente es la competencia de la justicia provincial. Pero si esa laguna está abarcando esa contaminación, ¿sí? Abarca a distintas provincias, porque la mitad de la laguna está sentada sobre la provincia de Buenos Aires y el resto de la laguna está sentado. No me sale el nombre ahora de una laguna que estaba en La Pampa, nosotros lo estudiamos en el posgrado, precisamente que una parte caía sobre la provincia de Buenos Aires y la otra sobre la provincia de La Pampa. No me acuerdo el nombre, te lo averiguo, lo tengo anotado. Bien, en ese caso es federal, porque está abarcando. Claro, dos ¿sí? provincias. Exactamente. Son casos. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso sí sería originario. Es lo que ocurre con la navegación. Si la navegación es dentro de los límites de una provincia, si el río o el arroyo nace y muere dentro de la misma provincia, eso es de justicia provincial. Pero cuando es intraprovincial, es decir, va pasando el río o el arroyo o la cuenca de agua, va pasando por una provincia a otra, ya eso es federal. Para garantizar que esto que hablamos de la imparcialidad, ¿a qué justicia lo someto si están las dos provincias comprometidas? Para la clase que viene te traigo el caso, porque es muy interesante. Es de una laguna. Bien, la contaminación de una laguna. Perfecto, entonces. ¿Sí? Gracias. Esa era la pregunta. Bueno, chicos, y los dejo. Uy, ya nos pasamos de hora. Los dejo por lo siguiente. Estudien por favor lo que es el 115 con el jury. Terminen de estudiar el artículo 114 de las funciones y vamos a ver este tema de la competencia originaria de la Corte y extraordinaria. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. la ley del año 2013 del Consejo de la Magistratura, ¿era 26? ¿Cuánto? Porque no... 080, 080. Esa es la del 2006. La del 2013 tiene el mismo número. Ah, perdóname. La ley, pero no era 2013 el año. Ah, sí, No. 26855. 26855. Listo, gracias. Pensé que me estabas preguntando por la vigente, perdón. La vigente es la 26080. Ah, perdón, si se me cruzaron los cables. Bueno, bien. Ustedes son los que quedaron como cursantes. Yo después me voy a fijar en la lista porque a ver si no hay alguno presente. La clase que viene les voy a definir la forma de examen, porque van a rendir estas dos unidades, la unidad 11 de Poder Judicial y la unidad de Derechos Políticos, la van a rendir conmigo. ¿Bien? No van a rendir conmigo otras unidades. ¿Sí? Yo esto ya se lo mencioné al doctor Pagni y al doctor García Arena. Veremos ellos, yo creo que Pagni también va a evaluar, o sea, vamos a evaluar por separado. ¿Bien? Pero quiero ver la forma en que se va a evaluar. La fecha de evaluación conmigo, salvo que ustedes me digan que las vacaciones empiezan antes porque todavía no sabemos las vacaciones, será aproximadamente para el 8 de julio, no va a ser antes. ¿Sí? Pero luego quiero ver qué cantidad de alumnos quedan para ver cómo va a ser la forma de evaluación. Porque no sé si va a ser una evaluación individual o evaluación de a 2 alumnos. Quiero verlo.
O sea, quiero ver yo cuántos son y decirles bien en detalle la forma de evaluación. Así que eso se lo defino bien para la clase que viene, pero para que ustedes se vayan orientando. Pero conmigo rinden esas 2 unidades, por lo tanto las tenemos que ver, porque yo les voy a tomar lo que les digo que ustedes tienen que estudiar. Pero es que una consulta. ¿Vamos a rendir como el parcial pasado que a cada uno le toca un profesor o vamos a rendir con todos los profesores? Digamos. No, con... por ejemplo, Pagni creo que te dio a vos un trabajo práctico. Sí. Seguramente el trabajo práctico es la forma de evaluación. Él después hace que vos defiendas ese trabajo. Con eso rendí las unidades de Pagni. Conmigo vas a rendir estas 2 unidades, que la metodología también va a ser oral, no va a ser por trabajo, pero ya voy a ver cómo, ¿sí? Pero va a ser oral, de a 2, de a 1 va a ser oral. Y después García Arena tomará sus temas, las 2 unidades correspondientes. Ahora, tenés que rendir con los 3. Con cada uno sus temas, tenés que rendir con los 3. Y aprobar con los 3. ¿Sí? Ahí ya, no, la cara. Bueno, la clase que viene continuamos, ¿sí? Ya les traigo definido esto, y agilicémonos para estudiar. Y dudas que tengamos, como hace Morena, las vamos a anotar. ¿Bien? Cualquier consulta, chicos, me escriben, no hay ningún inconveniente. Gracias, y bueno, nos estamos viendo. Que sigan bien. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, profe, saludos. Chao, profe. Hasta luego.